El Señor les bendiga ricamente y abundantemente. Quien les saluda y les bendice nuevamente es su hermana en Cristo, Ligia Rendón. Espero de que esta enseñanza de este día sea de bendición para su vida. Así que deseo que Dios me lo bendiga. A la hora que usted vaya a ver esta preciosa palabra, sea ahorita o sea después, mi deseo es de que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca y que juntos podamos seguir adelante en los caminos del Señor. Y que si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted le pueda abrir su corazón a ese buen pastor, a ese pastor que te ama y que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que vamos a hacer una oración para que sea Dios tomando el control de mis labios. Vuelvo y repito, quien te saluda y te bendice es tu hermana en Cristo, Ligia Rendón. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor que estás en gloria, en este momento, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú, mi Señor, eres el que pones el querer y el hacer en mi corazón, Señor, en el corazón de cada ser humano, de cada hijo tuyo, de cada hija tuya que te sirve, Señor. Y vamos caminando, Señor. Vamos caminando, Señor, esta carrera cristiana por tu gracia, por tu amor y por tus misericordias. Señor, yo le pido, Señor, que a través de su preciosa palabra, las almas, Señor, sean bendecidas, sean tocadas, sean restauradas. Y que si hay alguien, Señor, que aún no le conoce, mi Señor, pueda, Señor, entregar su corazón a usted, mi Señor, el buen pastor, Señor. El buen pastor. El buen pastor que es usted, mi Señor. Así, Señor, en sus manos yo me pongo, Señor. Y le pido, Señor, que dirija mis labios a través de su Espíritu Santo, Señor. Que sea usted, Señor, dirigiendo mis labios. Sane al enfermo, Señor. Restaure al caído, Señor. Fortalezca al débil, Señor. Y bendiga, Señor, cada uno de aquellas almas que van a estar viendo, ya sea ahora, Señor, o ya sea más adelante, esta preciosa prédica, Señor. Y toda la gloria y la honra sea para usted, Señor, por siempre, Padre. Porque toda la gloria es suya, Padre. Porque de usted proviene todo, mi Señor. Y porque usted es el que regala los dones, usted es el que otorga los dones, usted es el que otorga los ministerios. Usted es el dador de todo, mi Señor. Mi alma le alaba, Señor, y en sus manos benditas me pongo y dejo a cada Señor, persona que va a escuchar, Señor. Gracias, mi Señor. Amén y amén, Señor. Así de que, ¿qué le parece si abrimos la palabra del Señor en el Salmo 23? Quiero que se vaya al Salmo 23. Si tiene una Biblia ahí a la mano, abra la palabra de Dios en el Salmo 23. Y vamos a estar dando comienzo a este precioso salmo. Y más que todo, en este momento va a ser una introducción antes de que comencemos con cada versículo del Salmo 23. Porque así me lo ha puesto mi Señor y por eso así lo tengo que hacer. Porque Él es el que dirige todo. Quiero que leamos el Salmo 23. Y mira lo que dice el Salmo 23. Vamos a dar lectura desde el versículo número 1. Dice así: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Jehová es mi pastor,
nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire qué preciosa palabra del Señor. Qué precioso es este Salmo 23, que nos habla de ese buen pastor. De ese buen pastor llamado Jesús de Nazaret. El que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El que derramó su preciosa sangre por usted y por mí. Por eso Jesús ha sido, es y seguirá siendo el único medio de salvación. Es el único medio de salvación, Jesús de Nazaret. Él es el único medio. ¿Por qué razón? Porque Él fue el que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Porque la tumba está vacía en Jerusalén. Y porque solo a través de esa sangre preciosa y de esa sangre poderosa de Jesús es que nuestros pecados pueden ser limpios. Ahora, yo quiero leerle algo que tengo acá anotado. El Salmo 23 es una declaración poderosa de la confianza en Dios. El Salmo 23 nos describe a un Dios amoroso, tierno y acogedor. Es un Dios que nos cuida y está siempre atento para proteger su rebaño. Él es el buen pastor que entregó su vida por sus ovejas. Cristo suple a la perfección las necesidades humanas de aceptación, protección, provisión, amor y salvación. Solo Cristo las puede suplir. Ningún hombre terrenal puede suplir esas necesidades que hay en nosotros humanamente. Solo es el Señor Jesucristo, el pastor de pastores. Ahora, ¿cuál es el trabajo de un pastor en lo secular? El trabajo de un pastor en lo secular es una vida sacrificada. Es una vida solitaria. ¿Por qué? Porque muchos están cuidando las ovejas que cuidan en lugares aislados. Inclusive aquí en Estados Unidos hay un lugar en Colorado donde dice de que hay lugares donde hay personas que se dedican al pastoreo de ovejas, aunque ya no hay la misma cantidad de antes. Pero hay personas que están allí al cuidado en esos lugares donde se les da ese empleo. Pero muchos no tienen seguro médico. Muchos trabajan por largas horas. Muchos aguantan el clima, ya sea cuando hay sol o ya sea cuando hay lluvia. Y ellos tienen que estar allí cuidando esas ovejas. Cuidando esas ovejas porque ellos están trabajando para un patrono que les ha contratado
para cuidar de esas ovejas. Ahora, todo aquel que es llamado al pastorado tiene que ser un llamamiento santo. Tiene que ser llamado y llamada por Dios. El pastorado no se ejerce solamente porque la persona quiera darse gloria, solamente porque la persona quiera ejercer poder, llenar su corazón de ego, solamente por una sed de poder. No, el pastorado se tiene y se debe de ejercer únicamente por llamado. El pastorado es por llamado. Por eso, aún los que hemos ido a un instituto bíblico a aprender la palabra de mi Señor, somos movidos porque Dios es el que pone el querer en nuestros corazones. Porque Dios es el que pone esa pasión que arde en nosotros para poder ir a capacitarnos en la palabra. Pero eso no determina el llamado a un pastorado. Hay muchos de que después de que terminan una universidad teológica o un instituto teológico, se van a un pastorado. Y muchos por esta razón fracasan. Pero si tú has ido a capacitarte, porque Dios ha puesto el deseo en tu corazón de irte a capacitar, pero ya ha estado ese llamado, o quizás después Dios te hace ese llamado, hazlo, obedece al Señor. Pero quiero aclarar algo. No porque te vayas a una universidad teológica, es de que tú ya te vas a ir a abrir un templo, ya te vas a ir a pastorear. Porque el pastorado es por llamado. Porque el que pastorea por llamado va a ejercer ese pastorado con temor y con temblor. Va a amar lo que Dios ama, que son las almas. Va a preocuparse por esas ovejas que han sido puestas en sus manos. Porque así como ese hombre en lo secular contrata a esa persona que va a pastorear ovejas seculares, esos animalitos llamados ovejas, así el pastor que está arriba es el que hace el llamado, aquel que él determina, que él ha determinado que puede ejercer lo que se llama este trabajo tan sagrado, pero tan sacrificado también como lo es el pastorado. Por eso tiene que ser por llamado, porque solo cuando se ejerce por llamado se va a hacer conforme al corazón del pastor de pastores. Pero es una vida sacrificada y debe de ser una vida sacrificada, así como ese pastor en el campo no tiene días de trabajo, o más bien días de descanso, porque días de trabajo sí tiene, porque tiene que estar todos los días al cuidado de esas ovejas, de esos animalitos preciosos. Así el pastor espiritual, el no espiritual, tiene que saber que es una vida sacrificada. Que sea que haya lluvia, o sea que no haya lluvia, sea que haya sol, o sea que no haya sol, en cualquier tiempo él tiene que estar allí. La oveja muchas veces, quizás si se siente enferma, no va a la iglesia, o por una u otra razón, a veces tiene, no sé cómo llamarle, no podría decir privilegio, pero puede quedarse en su casa si está enfermo y se siente mal. Pero el pastor no puede hacerlo, porque el pastor tiene que estar al cuidado de esas ovejas.
El pastor tiene que estar allí, sea que llueva, sea que truene, sea que relampaguee, sea como sea, el pastor tiene que estar allí y él tiene que cuidar esas ovejas, porque esas ovejas le pertenecen al pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo actúan las ovejitas en el campo? Fíjese que yo miraba un documental donde alguien entrevistaba a un trabajador en el campo y este hombre decía que tenía a su cargo alrededor de 500 ovejas. Y me llamó la atención algo, porque el que lo entrevistaba le decía si a él le gustaba ese trabajo que hacía. A lo que respondió el entrevistado y dijo que muchas veces, desde que él era niño, porque ese trabajo del campo y con las ovejas era un trabajo que su padre venía ejerciendo, y que cuando él era niño, él prefería, en vez de ir a jugar, él ayudarle a su padre al cuidado de las ovejas. Y me llamó mucho la atención. Y él dijo que él amaba el cuidar esas ovejas, que él desde niño prefería ayudarle a su padre a cuidar a esas ovejas que irse a jugar. Y él decía que había una oveja en especial y que él le había puesto un nombre. Y a mí me llamó mucho la atención, porque el que entrevistaba le dijo que cómo se llamaba. Y él le dio un nombre común, que no lo voy a decir, ¿verdad? Pero él dio un nombre común. Y le dijo, y usted la puede llamar y ella va a venir. Y le dijo el que cuidaba a las ovejas, le dijo, sí, yo la voy a llamar y usted verá que ella viene. Y él empezó a decirle por el nombre a aquella oveja. Y de pronto, entre la multitud de las ovejas, venía aquella ovejita a la cual él estaba llamando, abriéndose brecha, hasta que llegó donde estaba el cuidador de las ovejas, a lo que él recompensó a esta ovejita dándole algo de comer. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice esto. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso lo dice Jesús, el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A quién usted va a seguir? ¿A quién va a seguir su servidora? A Jesús, ese buen pastor. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar en Jesús, el buen pastor, porque es el único que no te va a fallar. El hombre tarde que temprano te va a fallar, porque es humano. Por eso es que todos fallamos, porque todos cometemos errores, pero el único que no te falla es Jesús de Nazaret. Él nunca te va a fallar. Por eso mi consejo es, antes de seguir adelante, es de que usted ponga su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que usted eche sus raíces en Cristo. Que su ancla esté en Cristo. Que usted conozca la palabra de Dios. Que usted se empape de la palabra de Dios. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted se enamora de Jesús, ese buen pastor, cuando usted conoce qué es lo que le agrada a Jesús, su buen pastor, cuando usted se empapa de la palabra, aunque el hombre le falle, usted va a seguir adelante en el camino del Señor. Usted no se va a volver al mundo. Usted va a seguir adelante. No en vano dijo Jesús, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Ahí dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que ponga su mirada y su confianza en Jesús, el buen pastor, el que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Y aun si usted ha sido lastimado, aun si usted volvió atrás, porque quizás usted no conocía la palabra, porque quizás usted era una oveja que venía comenzando y no fue discipulada, no fue instruida, o usted mismo no se preocupó por ahondar en la palabra, porque es que a veces el pastor es tanto trabajo que tiene que quizás no tenga ni tiempo. Pero es su responsabilidad y mi responsabilidad ahondar en esta palabra. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero si usted por alguna u otra razón, usted se fue para el mundo, usted se apartó del camino del Señor, déjeme decirle que aún el Señor lo sigue amando. Él no lo rechaza, Él no lo echa fuera, Él no la echa fuera. Él lo sigue, la sigue amando. Y Él está con los brazos abiertos, esperando que usted vuelva nuevamente al redil. Usted vuelva nuevamente a Jesús, su buen pastor. ¿Qué significan? Vamos a ver ahora de qué son figuras o de qué las ovejas son figuras según la palabra del Señor. Dice que las ovejas son figura de la gente, de los pecadores y del Cordero del sacrificio, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el Salmo 79, versículo 13. Salmo 79, versículo 13. Y mira lo que dice la palabra bendita del Señor. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Dice que somos pueblo suyo y somos ovejas de su prado. Somos ovejas del Señor. Fuimos comprados a precio de sangre. La sangre de Cristo nos limpió. Por eso es de que usted no es cualquier cosa. Por eso es que cuando usted conoce la palabra de Dios, usted va a conocer su identidad en Cristo. Porque aquí se trata no de lo que diga el hombre. Aquí se trata de lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor le dice que usted es pueblo suyo y oveja de su prado. Y dice, te alabaremos para siempre. Por eso es de que ahora que estamos en Cristo, alabamos al Señor. Y le alabaremos, como dice aquí, de generación en generación. Quizás nosotros vamos a faltar, porque es bíblico. Vamos a morir. Pero queda nuestra descendencia, que son nuestros hijos. Y así sucesivamente, de generación en generación, queda la palabra plantada en nuestros hijos. Por eso somos responsables en enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Ahora, leímos en el Salmo 79:13, ¿verdad? De que las ovejas son figuras de la gente. Ahora vamos a ver, las ovejas también son figuras de los pecadores, de los descarriados, de las almas perdidas. Vamos a ver el libro de Isaías. Vamos a leer en el libro de Isaías, sí. Isaías, vamos a dar lectura en Isaías 53. Isaías 53, vamos a leer del 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Voy a leer el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire quién cargó el pecado de todos nosotros. Fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que las ovejas son figuras de los pecadores, de los descarriados, de las almas perdidas. Porque nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero a través de la gracia de Jesús de Nazaret, nuestros pecados han sido perdonados. Dice de que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cuando ese pastor secular anda en el campo cuidando esas ovejitas, las ovejitas por sí dicen de que las ovejitas les gusta saltar, les gusta correr. Ellas a veces se dice que la ovejita es un tanto torpe, que ella no ve el peligro. Pero ahí es donde ese pastor, aunque aquella ovejita se salga del grupo, de la manada, ese pastor tiene que cuidar a aquella ovejita. Ese pastor no va a dejar que aquella ovejita se vaya sola. En cuanto él la mira que esa ovejita quizás salió del grupo y se fue por otro lado, ese pastor tiene que ir y con su callado, con su vara, traer esa ovejita. ¿Por qué? Porque si esa ovejita sale del redil, sale de la manada, esa ovejita puede ser presa fácil para el lobo en el campo. ¿Y el lobo? ¿Para qué anda el lobo? El lobo en el campo anda detrás de las ovejas. Por eso es que el pastor cuida a sus ovejas y no quiere que ningún lobo venga y le coma una oveja. Así como David dice que David, si venía el oso, dice la palabra de Dios allá en el libro de Samuel, si venía el oso o si venía el león, dice que David, aquel joven que cuidaba las ovejas de su padre Isaí, venía, dice, y echaba mano. Y yo me imagino que aún David le pedía a Dios, Dios, ayúdame, no permitas de que ese lobo, no permitas de que ese oso, no permitas de que ese león me coma la ovejita. Y David se lanzaba. Pero yo me imagino era el poder de Dios en David que le daba esa fuerza, ese poder, esa valentía para lanzarse contra aquel lobo, contra aquel oso, y los tomaba por su quijada y le quitaba aquella ovejita. Así los pastores necesitan la presencia de Dios. Así los pastores necesitan el poder de Dios, la gracia de Dios, para poder vencer y para poder pelear contra el lobo, para poder pelear contra el león, para poder defender sus ovejitas. Porque Jesús, dice en la palabra del Señor, que Jesús defiende sus ovejitas. Pero dice que el asalariado, él no defiende sus ovejitas. El que está en el pastorado por lucro de ganancia, no le importan las ovejas, no le importa el rebaño, no le importa si la oveja se va, que se vaya. No va, no la busca, no le echa una llamada, nada. ¿Por qué? Porque el que es asalariado, no son de él las ovejas. Porque en primer lugar, el asalariado, el que está por lucro de ganancia, no está por llamado. Pero no obstante, el que es llamado por Dios, el que ejerce el pastorado por llamado por Dios, a ese le van a importar las ovejas. Porque ese está ejerciendo su pastorado con pasión y con amor a esas almas, a esas ovejas. Por eso es que el asalariado dice que ve venir el lobo
Pero Él no defiende esas ovejitas. Él ve venir el lobo y no le importa que sus ovejitas sean muertas. Pero el dueño de las ovejas, a ese sí le importan las ovejas. El que es llamado por Dios al pastorado, a él sí le van a importar las ovejas. Porque él está no por lucro de ganancia. Él está porque ha sido llamado. Ha sido llamado por el pastor de pastores. Y ese pastor de pastores es el Señor Jesucristo. El que fue herido por nuestras rebeliones. El que fue molido por nuestros pecados. Es el Señor Jesucristo. Por eso es de que Él ama tanto a la ovejita que está en el redil, como aquel que se ha descarriado, o como aquel que nunca le ha entregado su corazón. Él les ama. Él ama las almas. Él ama las almas. Él ama el pecador. Él ama, Él sigue amando al descarriado, al que se ha apartado de los caminos. Él lo sigue amando. Y aunque quizás el pastor secular no tenga tiempo por A o por B para ir por aquella oveja, pero el pastor de pastores, ese se preocupa por ti. Y Él quiere que tú vuelvas al redil, porque Él te ama, porque Él pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, porque Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario, porque fuiste comprado y comprada a precio muy alto. Y fue el precio de la sangre de Cristo. Ahora vamos a ver de qué también son figuras las ovejas. Vamos a ver de qué también son figuras. Dice que son figuras del cordero del sacrificio. Mire, quiero que vayamos a leer en Isaías siempre, pero Isaías, vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Y dice la bendita palabra del Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mi Jesús nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice en el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será perdón en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Él dio su vida hasta la muerte. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él llevó el pecado tuyo y el pecado mío. Él llevó tu pecado y llevó mi pecado. Por eso es que las Sagradas Escrituras dicen, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él fue afligido, Él fue menospreciado, Él fue vituperado. Él enmudeció su boca. Él fue llevado como cordero al matadero. Dicen que cuando matan una ovejita secular,
Dicen que su ovejita no grita, no hace nada de su ovejita. Dicen los que pastorean ovejas que su ovejita, dice, se queda tranquilita. Se imagina. Y mi Jesús, el buen pastor, el que tipifica ese corderito, dice que él enmudeció su boca. Él vio aflicción, a él lo vituperaron. Él fue afligido. Él padeció. Pero él dice que él enmudeció su boca. Él no se defendió. Aún en la cruz, cuando él estaba en la cruz, él pudo haberse bajado de esa cruz. Pero él enmudeció su boca. Él enmudeció. Él no maldijo. Él no pagó maldición por maldición. Aun cuando lo estaban azotando. Aun cuando lo estaban allí vituperando. Y le decían, bájate de la cruz si tú eres el Hijo de Dios. Aun cuando se burlaban y lo menospreciaban. Él enmudeció su boca. Porque en el corazón de él estabas tú y estaba yo. Y él tenía un objetivo. Y su objetivo era el dar su vida por nosotros. Por eso ahorita, amigo que me escucha, déjeme decirle de que la sangre de Cristo sigue viva y sigue vigente al pie de la cruz. La sangre de Cristo sigue viva. Y no importa en qué condición usted se encuentre. Si usted viene a Cristo, la sangre de Cristo lo limpia y Cristo lo perdona. Y usted viene a ser una nueva criatura. Una nueva oveja del redil de ese llamado pastor Jesús de Nazaret. Ahora, leíamos al principio de que solo Cristo, ese buen pastor que entregó su vida por nosotros, es el que suple a la perfección las necesidades de amor, de salvación, de aceptación, de protección y de provisión. Solo Cristo. Ahora vamos a ver la primera necesidad. Aceptación. Vamos a ver esta primera necesidad, llamada la necesidad de aceptación. Y vamos a ver qué significa la palabra aceptación. Dice que aceptación, es una acción y efecto de aceptar o de aceptarse. Tener aprobación o recibir en un puntaje o calificación. O mejor dicho, recibir un puntaje o calificación positiva de un examen. Ahora, yo le quiero decir algo. Quizás usted no se siente aceptado o aceptada. Quizás la gente no lo acepta. Quizás en el medio que usted anda, la gente diga, allá va el pandillero, allá va el drogadicto, allá va el homosexual, allá va la prostituta, allá va fulano de tal. Y la gente no lo acepte por lo que usted es o cómo usted actúa. Pero hay uno que si usted viene a él y usted le confiesa sus pecados y usted se arrepiente de corazón, él lo va a aceptar. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Usted necesita un encuentro con Cristo. Porque la sociedad lo puede hacer a un lado. Lamentablemente, así es el mundo. Así es la naturaleza del hombre y de la mujer. Hay muchos que están en una cárcel
porque quizás fueron condenados por algún delito. Y aún en esa cárcel, ellos ahí se convirtieron a Cristo. Salen de esa cárcel, pero el hombre los sigue apuntando como el asesino, como el que vendía droga, como el narcotraficante, etcétera, etcétera. Aunque aquel hombre, aunque aquella mujer se han arrepentido, la sociedad los sigue vituperando, la sociedad los sigue señalando. Por eso es que yo le decía al principio que tenemos que poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que quizás usted no sea, mejor dicho, aceptado. Ni aún por su familia usted sea aceptado. Quizás aún ni por sus propios padres usted sea aceptado. Porque quizás aún ni sus propios padres tienen a Cristo en su corazón. Aún ellos necesitan a Cristo en su corazón. Y quizás por eso lo rechazan. Porque aún ellos necesitan conocer esta palabra. Pero ¿sabe qué? Hay uno que no lo rechaza. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Muchas veces quizás usted como esposa no se sienta aceptada por su esposo. A usted como esposo no se sienta aceptado. Los hijos no se sientan aceptados por sus padres. Los padres no se sientan aceptados por sus hijos. Porque es de que siempre el joven, siempre el humano, busca ver perfección en el otro humano. Pero el humano siempre te va a fallar. El único que no te va a fallar es Cristo. Pero si usted se siente rechazado, si usted no se siente aceptado, yo le presento a Cristo. Yo le presento a Jesús, el único de que lo acepta al 100. Usted no necesita tener aprobación o recibir un puntaje positivo de alguien. Usted no necesita. Y lamentablemente, muchas veces aún en el cuerpo de Cristo, los hermanos en Cristo quieren sentirse aceptados al 100. Quieren que les den un 100. Y cuando ya el humano no les da un aplauso, cuando ya el humano no los mira como los miraba antes, esos hermanos en Cristo se sienten. Pero es porque todavía su entendimiento no ha sido abierto. Porque cuando tu entendimiento es abierto, no importa que aún el hombre no te dé ese puntaje, no te dé ese valor que tú necesitas. Pero tú conoces tu identidad en Cristo. Y tú sabes lo que tú vales en Cristo. Tú sabes lo que tú vales en Cristo. Y Él es el único que te puede dar y que te da esa calificación positiva. Es Él únicamente, el Señor Jesucristo. El que a mí viene, dice la palabra del Señor, yo no lo echo fuera. Así que si tú vienes a Cristo, Él no te va a echar fuera. Él te ama y Él no te va a echar fuera. Si eres rechazado, si no eres aceptado en la sociedad, en el matrimonio, en la iglesia aún, tienes que saber que el único que llena al 100% esta necesidad en nosotros como humanos es el Señor Jesús. Para Él tú eres aceptado y Él te ama, porque para Él tú vales su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Vemos otra necesidad y es la necesidad de protección. Dice que esta palabra significa cubierto. Proviene del latín protectio y significa acción y efecto de proteger, de resguardar, de defender o amparar a algo o a alguien. ¿Te imaginas
Dice que significa proteger, resguardar, defender o amparar a algo, a alguien. Ningún ser humano llena al 100 esta llamada protección. Ningún ser humano llena esta necesidad llamada protección al 100. Nadie lo puede hacer. Y si lo hace, lo va a hacer, pero lo va a hacer a medias. Porque solamente la llena nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero leerte lo que dice Isaías 49:15. Mira lo que dice Isaías 49:15. Dice la palabra bendita del Señor. En forma de pregunta, dice el profeta Isaías: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque la madre se olvide de aquel niño que cargó en su vientre, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso Él es el único que llena al 100 esta necesidad de protección, de resguardar, de defender y de amparar al que Él ama, al que viene a Él. Hay muchas madres que por una u otra razón, ¿verdad?, abandonan a sus hijos o los regalan. No vamos a juzgarlas porque eso es entre Dios y ellas. Pero ellas regalan a sus niños o los abandonan. Pero dice el Señor, aunque tu madre se le olvide, aunque tu madre no se compadezca de lo que cargó en su vientre, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso es de que, aunque usted sea un huérfano o una huérfana de madre, déjeme decirle de que para usted para Dios usted es muy importante y Dios lo ama. Y Dios quiere llenar en usted esa necesidad de protección. Quizás usted ha llorado. Quizás usted se ha sentido triste. Quizás usted se ha hecho preguntas como, ¿por qué mi madre me abandonó? ¿Por qué mi madre no me amó? ¿Por qué mi madre me regaló? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero el Señor dice que Él nunca dice, se va a olvidar de usted. Él lo ama. Aunque su madre por A o por B motivo, Él lo pudo haber abandonado o haber regalado. Pero en el corazón de Jesús está usted. En el corazón de ese buen pastor está usted y Él lo ama, Él la ama. Y Él quiere llenar ese vacío de su corazón, porque solo Él puede llenar el vacío de nuestro corazón. Solo el Señor Jesús. Mira lo que dice el Salmo 27:10. Salmo 27:10. Y ya vamos declinando, ya vamos llegando a la primera parte de la introducción de este Salmo 23. Vamos a ver qué dice Salmo, dije, ¿verdad? Sí, Salmo 27:10. Salmo 27:3. Vamos a ver qué dice el Salmo 27:3. Mire lo que dice el Salmo 27:3. Mi alma alaba al Señor. Salmo 27:3. Dice, hablando el salmista David. Dice, no, Salmo 27:10, perdón. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué dijo el salmista David? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Por eso vuelvo y repito, Cristo lo ama. Yo no conozco su condición, pero si usted se siente que no ha sido protegido por la persona que usted
más ama en esta tierra, sea su madre o sea su padre, déjeme decirle que el Señor lo ama. Y dice que con todo Él lo recogerá. O sea que no importa si tu corazón está quebrado, está roto. Ahí está el Señor y Él quiere que usted le entregue su corazón para Él vendar esas heridas. Para Él vendar ese corazón quebrado, ese corazón roto, ese corazón que necesita sanidad espiritual y donde ningún psicólogo puede entrar. Solamente el Señor puede sanar las heridas de nuestra alma. No hay psicólogo, aún ellos necesitan de Dios, aún ellos necesitan del Señor. Dios bendiga a los que han estudiado esta carrera, pero aún ellos tienen problemas, aún ellos necesitan venir a Cristo para que el Señor Jesucristo sane sus almas, porque en la sanidad del alma solamente es el Señor Jesús. Nadie más puede sanar, puede vendar tus heridas. Solamente es el Señor Jesucristo. Ahora vamos con la tercera. La tercera necesidad que se encuentra en el humano. Y la tercera necesidad es la de provisión. Dice que la palabra provisión, dice, este vocablo se refiere a la acción y resultado de proveer o proveerse. Suministrarse de algo. Guardarlo con la finalidad de hacer uso de ellas cuando nos falta o carecemos de una de ellas. Eso es lo que significa provisión. Muchas veces nosotros, cuando viene un huracán, cuando viene algo en la naturaleza, y empiezan a decir en la tele, en la radio, provéase con alimento, provéase con linternas, provéase con batería. Y entonces vamos a la tienda y vamos y nos suministramos de víveres y alimentos. Porque sabemos de que en las noticias están diciendo que viene un huracán, que viene una tormenta y que por lo tanto la luz se puede ir, va a haber inundación, no se va a poder salir de casa y están haciendo eso con esa finalidad, con que la población se suministre de enseres domésticos, en este caso de lo básico, los alimentos y de aguas. Pero ¿qué pasa cuando hay personas de que no tienen dinero? Viene una tormenta, viene una inundación y esas personas no tienen dinero para ir a la tienda, para tener eso alzado, para cuando esa tormenta toque tierra, para cuando ese huracán toque tierra y si se va la luz y no van a haber tiendas abiertas, tener allí ese suministro. Hay muchas personas que no tienen dinero y no lo pueden hacer porque no tienen dinero. Pero, más sin embargo, siempre Dios usa a quien Él tenga que usar y Él nos suple. Él te suple. Él te suple. Él te saca adelante. Él no te deja. Él te ampara. Y aunque quizás tú digas, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a hacer en esta tormenta? ¿Ahora cómo le voy a hacer en esta situación? Pero el Señor allí está para suplir, para usar a tu vecino, para usar a tu vecina y para suplir esa necesidad que tú tienes física. Así, si tú tienes una necesidad espiritual, el Señor es el único que te la puede suplir. Así como Él te suple esa necesidad de provisión física, aunque tú quizás no pudiste suministrarte de alimento porque no tenías dinero, pero Dios usó a alguien para llevarte comida, para que no perecieras de hambre, para que no perecieras de sed.
Así el Señor suministra en ti y en mí esas necesidades espirituales. Así cuando viene ese huracán espiritual, viene ese problema, viene esa tempestad en el hogar y sientes que tu barca se va a hacer pedazos. Viene ese terremoto y sientes que tu barca se va a hacer pedazo. Así el Señor te dice: déjame que yo lleve el timón. Dejemos que Jesús lleve el timón de nuestra barca. Si Jesús, nuestro capitán, lleva el timón de nuestra barca, no importa qué tan fuerte venga ese huracán, no importa qué tan fuerte venga esa tormenta, no importa qué tan fuerte venga ese terremoto, hablando en el término espiritual. Pero si el capitán de tu barca y de mi barca es Jesús de Nazaret, vamos a llegar a puerto seguro. No vamos a perecer, porque Él está allí para guardarte. Él está allí para cuidarte. Él está allí para protegerte. Él está allí en ese momento de difícil situación en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Ese buen pastor está allí para ampararte y Él no te va a dejar solo ni sola. Él te va a amparar. Él no te va a dejar. Él va a estar allí. En Lucas capítulo 9, del versículo 10 al versículo 17, habla de la alimentación de los 5,000. Cuando dice que Jesús hizo ese gran milagro. ¿Y cuál fue ese gran milagro que hizo? De que multiplicó 5 panes y 2 pescados para que se le diera alimento a esa gran multitud que estaba escuchando la palabra del Señor. Pero que el día ya iba a terminar. Y los 12 dice que se acercaron a Jesús y le dijeron a Jesús: despídeles. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Eso lo va a encontrar en el versículo 12 del capítulo 9 de Lucas. Pero en el versículo 13 dice: Él les dijo: dales vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, o 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y dice la palabra del Señor en el versículo 14: y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupo de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Miren qué tan hermoso milagro que hizo el Señor. Dice que eran como 5,000 hombres. Se imagina, dice 5,000 hombres. Se imagina las mujeres y los niños. Y el Señor Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 pescados. Pero los discípulos decían: despídelos. Pero me llama la atención lo que Jesús les dijo: dale vosotros de comer. Muchas veces en el pastorado se tiene que tener también este tipo de cuidado, porque se está pastoreando almas, se está pastoreando gente, no se están pastoreando animales, se está pastoreando gente con sentimientos. Es gente, no son animalitos.
Y yo he escuchado decir a veces, lamentablemente, pues yo estoy aquí nada más para predicar, para dar la palabra. Ok, está bien. Y con mucho respeto lo diré a usted, si usted que es un pastor y va a ver esta prédica. Está bien. Dios lo ha llamado a pastorear en lo espiritual. Pero usted tiene que pastorear conforme al corazón de pastores. Y Jesús aquí nos da un vivo ejemplo en Lucas. Vuelvo y repito, Lucas capítulo 9, versículo 10 al versículo 17. El Señor nos da un vivo ejemplo del cuidado que Él tuvo, aún en lo secular, de las almas. Los discípulos le dijeron, despídelos. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Dales vosotros de comer. Y el Señor hizo aquel milagro, aquella gran multiplicación, y comió toda esta gente. En el ministerio, quizás usted como pastor no lo pueda hacer todo, pero por eso Dios le manda a usted gente que trabaje a su lado, gente que pueda levantarle las manos y usted pueda tener un tesoro, un dinero guardado para este tipo de necesidades, para cuando alguien necesite, usted poder ayudarlo, para cuando aquel hermano quizás se quede sin trabajo, aquella hermana, usted tenga personas capacitadas que vayan, o usted mismo, si usted siente eso en su corazón, y ir y llevarle aquella canastita familiar a aquella persona. Pero esto se está perdiendo. Entonces, el Señor Jesús nos da un ejemplo de que Él no solo suplió las necesidades espirituales, Él se preocupó también por las necesidades físicas de las almas. Así que no podemos ganarle al pastor de pastores. No podemos hacernos de la vista gorda. Muchas personas a veces tienen muchas necesidades y muchas veces no hablan porque saben que quizás no van a tener la ayuda. Yo sé que hay muchos aprovechados, yo sé que hay muchas personas que pueden llegar a la iglesia, quizás nada más como los que llegaban a Jesús, y la misma Biblia lo dice también, por los panes, por los peces. Pero no vamos a generalizar. Los pastores no pueden generalizar y poner a todos en un mismo círculo, porque en ese grupo hay también personas que aman de verdad a Jesús y que pasan momentos difíciles y que muchas veces ellos se callan su boquita y ellos están allí con esas necesidades. Entonces el Señor Jesús nos da ese ejemplo de que Él se preocupa por esas necesidades espirituales y por esas necesidades también físicas. Él se preocupó porque Él es compasión. Él es compasión, y así como Jesús es toda compasión, nosotros debemos ser compasivos. Nosotros debemos ser compasivos porque debemos de seguir los ejemplos del buen pastor, Jesús de Nazaret. Ahora vamos con la última necesidad. Y esta última necesidad es la de amor. Amor. Dice que, ¿y este amor cuál amor es? El amor ágape de Dios. Este amor ágape de Dios dice que es un término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Voy a volver a repetir esto. Dice que el amor ágape, que es el amor de Dios, dice que en el griego es la palabra, dice apat. No la puedo pronunciar, pero dice que es una A, una B pequeña, una A, 2 T de tomate y una N.
Dice que es un término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Por eso es que solo el Señor te puede amar con ese amor ágape que tú y yo necesitamos. El amor ágape de Dios. El amor ágape de Dios. Ese amor incondicional. Ese amor que no te ama por lo que tú das. Ese amor que no te ama esperando algo a cambio. No, es un amor incondicional. Él te ama. Él te ama sin condición. El hombre te ama con condición, pero el Señor te ama sin condición. El hombre, muchas veces en el matrimonio, el hombre o la mujer aman esperando algo del cónyuge. Si no me amas, no te amo. Si no me das esto, yo no hago aquello. Y está ahí, ¿verdad? Ese asunto de que no se ha comprendido realmente de que debemos de amar con el amor ágape de Dios. Y es que debemos de amar incondicionalmente. Debemos de seguir los pasos del Maestro. Pero el hombre y la mujer somos faltos y fallamos. Por eso es de que el amor verdadero es el amor de Dios, que te ama con ese amor incondicional, con ese amor reflexivo, que Él busca tu bien. Él quiere tu bien. Él no quiere tu mal. Él quiere tu bien. El Señor Jesús quiere tu bien y no quiere tu mal. Por eso es que en San Juan 3:16 dice lo siguiente, y se lo voy a leer para que usted lo escuche. Dice en San Juan 3:16, mire lo que dice la bendita palabra de mi Señor en San Juan 3:16. Dice la bendita palabra de mi Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ama con amor eterno, con amor ágape. Por lo tanto, dice que de tal manera nos amó Dios, que Él dio a su único Hijo. ¿Y cuál fue su único Hijo? Fue nuestro Señor Jesucristo. Es ese buen pastor del cual estoy hablando y del cual vamos a seguir ahondando texto por texto en el Salmo 23. Pero ahorita estamos haciendo una introducción. Y vaya qué introducción más larga, ¿verdad? Pero es necesaria hacerla para que usted entienda. Y porque así el Señor lo ha puesto en mi corazón. Dice que de tal manera nos amó que Él dio lo más valioso. Y lo más valioso fue Jesús, su Hijo amado. Y dice de que para que todo aquel que en Él cree, o sea, todo aquel, no importa si usted es del Salvador, usted es de Honduras, usted es de Nicaragua, usted es de Guatemala, de Panamá, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Cuba, de Haití, o no importa si usted es morenito, si usted es un anglosajón, si usted es asiático, o no importa. No importa su nacionalidad, no importa su cultura, pero Dios lo ama. Y si usted cree en Jesús, su Hijo amado, Él le va a dar vida eterna. Él le va a dar vida eterna. Porque para eso Él dio lo más valioso que fue su Hijo. Para que si usted viene a Él, para que si usted cree en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, y usted se arrepiente de sus pecados, y usted le entrega su corazón a Él, usted no se pierda, usted tenga vida eterna. Usted no va a perder su alma, usted va a tener vida eterna al morir, porque solo hay vida eterna en Jesús, ese buen pastor precioso. Porque viene a mi mente nuevamente este versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Eso usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 8. Así que dice que Él muestra su amor para con nosotros. Así de que yo espero que esta palabra haya sido de bendición. Vamos a continuar en secuencia. Vamos a continuar en secuencia y vamos a seguir predicando esta preciosa palabra. Y déjeme decirle que ahorita aquí, por una u otra razón, tengo bastante calor. Pero bueno, aquí estamos y seguiremos grabando y seguiremos haciéndolo en obediencia al Señor. Porque aquí no se trata de mí, aquí se trata de lo que Dios diga. Y sea su vida bendecida. Vamos a orar y espero de que esta palabra sea de bendición. Esta palabra usted la puede ver en lo que es se compartirá lo que es el Facebook y lo que es también el canal de YouTube que está en nombre de Jesucristo, el Ministerio Jesucristo el Libertador. Allí usted puede verlo y usted puede compartir esta palabra si usted gusta. Es para bendición de las almas. Si usted gusta puede compartirlo. Dios le bendiga y vamos a orar ahorita. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Dios se encargue de todo y que Dios bendiga su vida. Amantísimo Padre, Señor, en este momento, mi Señor, yo te doy gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres hermoso, porque tú eres precioso, porque no hay nadie como tú, Padre, porque mi alma te alaba, Señor, porque aún en el desierto, Señor, te hemos de alabar, aún en el llanto, Señor, te hemos de glorificar, aún en la tormenta debemos alabarte, Señor. Yo te doy gracias, mi Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor. Que esta palabra agarreme en los corazones. Que esta palabra toque las vidas. Que esta palabra toque los corazones. Y que tú, Señor, que eres el buen pastor, llenes esas necesidades que se encuentran en el alma de tus ovejas, Señor. Porque solo tú puedes llenarlas, Señor. Y yo le pido, Padre, también que usted fortalezca a los pastores. Porque sabemos que no es algo fácil. Pero yo le pido, Padre, que usted fortalezca a cada pastor. Que usted les abra su entendimiento, mi Señor. Que usted les dé sabiduría a sus siervos. Para que ellos, Señor, sean, Señor, siervos que pastoreen conforme al corazón del pastor de pastores. Bendícelos. Ayúdalos. Dale sabiduría, mi Dios. Y que ellos, a través de tu palabra, ellos puedan ser guiados y ejercer ese ministerio santo. Este santo llamamiento, Señor. Como lo es el trabajo al pastorado. Señor, bendice cada alma. Bendice cada vida, Señor. Y que sea tu palabra haciendo rema en cada corazón, Señor. Señor, yo te alabo. Yo te doy la gloria a ti, mi Señor. Que todas esas ovejitas que han vuelto al mundo, que andan descarriadas, Padre, sean tocadas y vuelvan a ti, Señor. Porque tú las esperas con los brazos abiertos. Que el que no te conoce sea salvo, Padre, y pueda recibirte en su corazón. Pueda acercarse a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te lo pido, Padre, y te doy gracias, Señor. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, busque una iglesia donde congregarse. Reciba a Cristo en su corazón y busque una iglesia donde congregarse. Porque el Señor Jesucristo viene pronto. Así de que toda la gloria sea para el Señor. Y me despido en este momento
y seguiremos con la segunda parte de esta introducción a lo que es el Salmo 23. Que su vida sea bendecida donde quiera que usted esté y donde quiera que usted va a escuchar este audio. La bendición de Dios sea con usted, sea con su familia. Le amo y le mando un abrazo virtual. Bendiciones.